recogiendo trocitos de maní. Voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti. Para ti. Yo voy abriendo las puertas que no abrí, voy descruzando los brazos al sentir que tiene la vida para mí, que tiene la vida para ti. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí. De maní, voy recogiendo las lágrimas que di, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para mí. Y si el tiempo se enfada, seguiré con la sonrisa eterna de mi ser, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti, sembrando caminos para ti. De nuevo, bienvenida, bienvenido a tu casa. Menú para el alma. Un tiempo para que, como me gusta decir, el tiempo se calme, se serene, se sosiegue. Vamos a compartir un programa más de este espacio dedicado a tu crecimiento personal, bienestar emocional, despertar de la conciencia y desarrollo espiritual. Un tiempo para que podamos disfrutar, para que podamos sentir que siempre estamos acompañados con temas interesantes, sugerentes, vibrantes y de plena actualidad. La verdad es que hoy hablamos de una cuestión que es sumamente interesante: la simbología y la escritura, la simbología de la escritura. ¿Qué es el mundo de los símbolos dentro de la escritura? ¿Es la propia escritura un lenguaje cifrado? Es una realidad muy importante y, como suele ser habitual, sabéis que me gusta comenzar con un pequeño texto. En esta ocasión lo saco precisamente del invitado que nos va a acompañar hoy aquí en Menú para el Alma, de su último libro, que se llama Firma, Rúbrica y Texto. Un libro que he tenido el placer de prologar, y precisamente en el prólogo hago la siguiente reflexión. En la escritura descansa uno de los pilares esenciales del avance de la humanidad. Hoy día, el desarrollo tecnológico es muy significativo y la rapidez
e inmediatez de la información es una característica de nuestro tiempo. Por ello, todavía es mucho más necesario serenar, calmar y tranquilizar nuestro estado de ser. En definitiva, estar presentes en el presente. Como bien afirmaba el filósofo griego Platón, la escritura es la geometría del alma, que se expresa físicamente. Gracias a nuestra personal forma de escribir, de deslizar el bolígrafo o pluma sobre una hoja de papel en blanco, guiada por nuestra mano y con la directriz inconsciente de la mente, somos capaces de manifestar sentimientos, sensaciones, vivencias, además de rasgos de posibles patologías ocultas al consciente. Y más adelante su autor afirma: cuando se realiza un escrito sobre un papel en blanco, sin márgenes preestablecidos, el individuo se enfrenta a una representación simbólica del mundo que le rodea, su entorno social, personal, profesional y medioambiental. La escritura es una proyección de la forma en que los individuos se mueven e interactúan con el mundo. Por lo tanto, y de forma inconsciente, quedará ubicada la escritura dentro del papel, ocupando el espacio que necesita y dejando los márgenes como símbolo de aquellos lugares en los que no se desean manifestarse física, mental y emocionalmente, pero que con los que interactúan de una manera inconsciente. De toda esta realidad, de este maravilloso universo del simbolismo, vamos a conversar hoy aquí en Menú para el Alma con mi buen amigo el profesor Jesús Morales, grafoterapeuta, creador de su propio sistema grafodiagnóstico. Lleva ya más de 4 décadas de experiencia con miles y miles de personas que han pasado por sus consultas, que siguen pasando por sus consultas y cursos. Es director del Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas y miembro de honor de la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad. Jesús, una vez más, bienvenido aquí a tu casa, Menú para el Alma. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, pues encantado de estar con vosotros. Ya sabes que este tipo de programas y de todo lo que sea divulgativo y que pueda llegar a la gente, pues es estupendo. Hay que hacer despertar a la gente. Muy bien, hay que hacer despertar a la gente. Como siempre, recordamos que agradecemos al productor de este programa, Fran J. Tapia, fundador, CEO, máximo responsable de Libros con Atenea, esa editorial fecunda, ese proyecto que ya es una realidad también cultural, con diferentes programas, con diferentes temas, con diferentes realidades también, y él maneja ese chat, esa torre, es decir, a partir de estos instantes, si lo consideráis conveniente, podéis preguntar a nuestro invitado alguna de las cuestiones que hoy vamos a deslizar en este programa, la simbología y la escritura. Además, el profesor Morales nos ha traído una lámina ilustrativa muy interesante, ¿verdad, Jesús? Que luego iremos comentando aspectos muy significativos que van a ser muy, muy interesantes. Si te parece, vamos a empezar por el tema. ¿Realmente hay, o podríamos decir que existen mensajes ocultos en la escritura? Bueno, pues te puedo asegurar que sí. Ese mensaje oculto, bueno, es oculto para una persona que no pueda analizar o pueda interpretar realmente esa información que hay debajo de lo que es la escritura. Porque evidentemente cuando una persona coge un texto, manuscrito, va a leer exactamente lo que pone en el texto, pero debajo de ese texto hay una información muy potente, muy precisa y muy puntual sobre la persona en sí misma, la persona que escribe. En cuanto tú decías hace un momento, sus sensaciones, sus emociones,
sus proyecciones, sus relaciones con el entorno, sus relaciones consigo mismo, sus cualidades a nivel profesional, personal, emocional y, por supuesto, también todas aquellas alteraciones que nuestro cerebro recoge y de forma oculta, por supuesto que es oculta hasta que conocemos el sistema, porque una vez que conocemos tenemos a nuestra disposición ese mapa para poder interpretar. Y, evidentemente, si interpretamos a través de la escritura, nuestra capacidad de ver al ser humano en lo más profundo es tremenda, o sea, es increíblemente tremenda, ¿no? O sea, realmente, aunque hablamos de una simbología oculta, pero, por ejemplo, no sé, haría un comentario. Mi primer libro fue sobre Champollion. Creo que casi todo el mundo sabe que Champollion fue la persona que descubrió el mensaje oculto de los pictogramas egipcios. Quiero decir, era algo raro. Sí, hasta el momento que este señor lo descubrió, el pictograma eran pajaritos, pececitos, caritas, en fin, cosas que decía la gente, bueno, ¿qué significa? ¿Vale? Qué divertido, pero algo tiene que significar. Al fin y al cabo no dejaba de ser más que una escritura que tenía una forma de comprender. Cuando este señor la descubrió, pues a partir de ese momento todos los pictogramas que hay egipcios, todos los papiros, se pueden leer. Quiere decir, pasó de algo que no se conocía a algo que se conocía. Evidentemente, el proceso no es que sea tan extraño, es simplemente conocer. Yo he dado un poco con esa, digamos, código que me hace que pueda reconocer a través de la escritura cosas muy profundas de la persona. Por lo tanto, al final la escritura no deja de ser una simbología. Y además una simbología universal, porque no está solamente para determinados grupos de personas con un tipo de escritura neolatina, no, da igual, cualquier tipo de escritura que exista en este planeta se puede analizar a través de este sistema y por lo tanto vamos a saber lo mismo en diferentes planos, en diferentes países, en diferentes culturas. Por lo tanto es algo universal, ¿no? Y además la simbología debe de ser universal. Desde esa universalidad. Bueno, como no queremos que luego nos que dejamos cosas en el tintero, anunciaba que hay una lámina ilustrativa que podemos ir comentando. ¿Te parece, Jesús, que has preparado? Tú trabajas con ella, la has preparado especialmente, te lo agradezco, para el programa, para Menú para el Alma. Le vamos a pedir a nuestro querido, nuestro gran CEO y productor, Fran, exactamente. Vamos a ir viendo partes de esa lámina. Esta es una primera parte, ¿te parece? Ahí nada mejor que tú lo puedes comentar, ¿no? Porque yo veo que pones escritura, hay como 3 características, hay signos de igualdad y luego vemos debajo que hay como 3 grandes pilares. ¿Qué te parece si nos lo vas comentando, Jesús? Bien, bueno, yo aquí lo que he intentado es hacer un esquema lo más sencillo posible para poder comentarlo, para que la gente lo entienda, porque no, la idea de la simbología no es complicar a la persona que lo escucha, sino todo lo contrario, facilitarle la comprensión. También es cierto que la simbología muchas veces es tan simple que de simple pensamos que no es cierta, o que es imposible que eso tan sencillo pueda ser real, o que eso tan sencillo pueda tener tanta capacidad de darnos información. Sí, la vida es muy sencilla. Yo siempre digo, la vida es muy sencilla, pero los seres humanos la complicamos. Somos expertos en complicarla y en complicarnos. Pero bueno, si vamos un poco a la lámina, yo lo que he hecho aquí ha sido poner en qué consiste la escritura. La escritura tiene, digamos, está dividida en 3 bloques. Desde el punto de vista de lo que es un ser humano, está dividido en un bloque que es la parte cognitiva, o sea, el pensamiento, como pongo seguidamente. Por otro lado, tenemos otro bloque, que es el bloque emocional, que está relacionado con los sentimientos. Y el último bloque, que es el componente físico, que está relacionado con la parte material del ser humano. El ser humano se va a dividir siempre de esa forma, una parte cognitiva, otra emocional y otra física. Eso es el ser humano. Ese conjunto, esa globalidad, genera lo que es al ser humano en toda su totalidad. ¿Qué es lo que hace el ser humano cuando utiliza la escritura? Pues la traslada a magnitudes físicas. O sea, realmente ese componente que tiene una relación como muy abstracta aparentemente, la puede, digamos, traducir en componentes físicos. Y como se ve ahí a la izquierda que hay 2 bolígrafos, realmente es un bolígrafo que está en movimiento, ¿vale? Bueno, ese bolígrafo que está en movimiento, lo único que nos enseña es
pues a tomar conciencia de... Ahora, Ahora, vale. ahí la tenemos. Ahí, venga. Ahí, exactamente. Exactamente, bien. Ahí lo que vemos Dos es... bolígrafos, como tú dices, y la fórmula, una fórmula Eso es. clásica. La fórmula es la fórmula de la energía. Quiere decir, Ujú. cuando nosotros proyectamos un movimiento en un papel, que hacemos un trazo, lo que es una trazada o un trazo, lo podemos hacer recto, lo podemos hacer curvo, ¿vale? Eso luego lo vamos a ir comentando. Pero en cualquier caso, lo hagamos recto, lo hagamos curvo, ese movimiento se genera en un tiempo específico, como está puesto ahí en la fórmula. Lo que hace es que tiene una longitud determinada del trazo. Por supuesto, cada letra tiene un mayor o menor movimiento, un mayor o menor, digamos, longitud. Por eso hay letras que son más grandes, letras que son más pequeñas, simplemente porque la longitud es mayor o menor. Y otra cosa es imprescindible cuando nosotros proyectamos ese trazo, para que sea visible, tenemos que presionar sobre el papel. Si no hay presión, que sería la masa, sería imposible ver el trazo. Es imprescindible presionar, porque, hombre, si nosotros hacemos un trazo en el aire, no se va a quedar proyectado, por lo tanto, no vamos a verlo. Uniendo esos tres elementos, que es la masa, la longitud y el tiempo, lo que generamos es una proyección energética. Es energía. La energía, evidentemente, esos tres elementos forman la energía. Cada uno de los trazos de la escritura tiene una energía específica, que eso no voy a hablar de ello en profundidad porque es muy complicado y requiere varios años de estudio. Entonces simplemente voy a... Lo dejamos para otra cuestión, ¿vale? Otra cuestión. Pero sí que es cierto que una vez que podemos traducir que un trazo tiene una energía específica, que yo he calculado qué energía tiene que tener, todo aquello que pase por encima o por debajo de esa energía se va a convertir, en una forma de, digamos, de como de pequeña alteración o de muy gran alteración, que puede provocar una enfermedad o simplemente que la persona esté en estado de equilibrio. Es lo que hace. Es decir, cuando tú proyectas la escritura, lo que hace es tu cerebro mandar una información desde el punto de vista neurológico a un nivel eléctrico, de un nivel eléctrico a un nivel muscular o mecánico, y proyecta la escritura. Ese es el proceso natural de la escritura. Quiero decir, esto, como yo diría, de primero de básica, por llamarlo de alguna forma. Es un proceso energético porque, como dice la segunda ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, un concepto biológico o neurológico se convierte en un proceso mecánico. Es así de sencillo. Yo lo único que he visto es que cada una de esas energías proyectadas, si sigue un patrón específico o una cantidad determinada, pues es que la persona tiene un estado de salud y un estado de bienestar en ese trazo que tiene relación con determinadas funciones corporales. Y si eso se altera, pues evidentemente hay una alteración en el comportamiento. Y esto es tan sencillo como, voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos, no sé, ahora todo el mundo tiene móvil, pero los móviles, por ejemplo, llevan una corriente de 5,5 voltios. Generalmente es así, llevan 5,5 voltios. Pero vamos a imaginar que yo saco de ahí dos cablecitos y los meto en un enchufe de 220 voltios. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a encontrar el móvil repartido por toda la habitación. Quiero decir, trocitos. Trocitos, va a explotar. ¿Por qué? Porque la energía a la que trabaja es menor a la que nosotros le hemos incorporado. ¿Eso en qué se convierte? En una destrucción de ese elemento. Por lo tanto, cuando en un ser humano ese elemento, esa energía sube en exceso, puede ser una destrucción de algo, una destrucción de parte de su cuerpo. Una destrucción me refiero a una enfermedad, ¿vale? No es que explote, una patología, eso no es que explote el ser humano, vamos, sería ya alucinante. Pero bueno, no deja de ser eso, simplemente es una explicación muy sencilla para que veamos un poco como si tú a ese móvil le introduces 5,5 voltios, el móvil se cargará perfectamente y no da problemas. Si te pasas, se podrá destruir. Y si no llegas, pues no se cargará. Porque si llega menos de 5,5 voltios, no se cargará. ¿Vale? Pues la escritura hace exactamente lo mismo. Emite una energía determinada que, si se altera en exceso o en defecto, puede haber un problema. En exceso o en defecto. Desde por ejemplo, una hipertensión a una hipotensión. Un exceso de energía a un defecto de energía. Perfecto. Eso es hipertiroidismo, un exceso de energía, o un hipotiroidismo, un defecto de energía. Y así sucesivamente. Bien, pues eso es lo que yo, digamos, he descubierto a través de la escritura. Pero
aunque esto tiene un componente físico, como acabo de explicar, por supuesto tiene un componente también más simbólico, porque al fin y al cabo la escritura son símbolos. Lo único que nosotros Sí. hemos llegado a conclusiones que si lo hacemos de una determinada manera, un símbolo pues significa A, o B, o C, o G, o H. Pero porque hemos llegado a un acuerdo entre todos de que eso significa así. Generación tras generación y desde que se inició la escritura ha habido movimientos y cambios. Pero lo que sí que es cierto es que esa energía de trabajo del ser humano, da igual que sea ahora mismo, en el pleno 2023, o hace 5.000 años, con la escritura semítica, las proyecciones eran exactamente las mismas. Lo único que pues hace 5.000 años o 6.000 años se podían preocupar por conseguir la manutención de una determinada manera. Y ahora pues a lo mejor llamamos a la empresa X para que nos la envíen. Pero al fin y al cabo eso no ha variado. Por lo tanto, la escritura siempre es la misma y esta proyección energética siempre va a ser la misma. Independientemente del tiempo que podamos estudiar la escritura, si es actual o de una escritura de hace X años, da igual, siempre la vamos a proyectar de la misma forma. Eso no ha cambiado. Vale. Podemos imagino, seguimos avanzando ahora y estamos viendo, ahora que tenemos ese triángulo dentro de un círculo, ¿no? Que es el ser. Y hay tres grandes. Bueno, coméntanos un poquito. Sí, el ser para mí, el ser integral, el ser humano, el ser en sí mismo, tiene pues esos tres componentes que comentaba antes, ¿no? Esto ya es una cosa como más, digamos, abstracta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque es el pensamiento, que es la parte cognitiva, lo que nosotros siempre estamos trabajando, el gran traicionero del ser humano, porque el pensamiento es un poco traicionero en el ser humano, ya que puede inventar cosas, llevarnos por derroteros extraños, provocarnos situaciones conflictivas, porque claro, yo puedo pensar, pues ahora mismo que tú, Federico, no llevas gafas. Y yo lo puedo decir, Federico no lleva gafas. Estoy mintiendo. ¿Vale? Pero el pensamiento me puede hacer que yo pueda decir o hacer cosas en un momento determinado para intentar dar una proyección o una apariencia de cara a los demás, pero que nada tiene que ver con la realidad de lo que es el ser, en su totalidad. Estamos hablando de una parte. ¿Quién corrige todo esto? El conocimiento emocional o la parte más emocional del ser humano, que es la que dice, no, vamos a ver, no mientas, canalla, que Federico sí tiene gafas. Tú lo sabes. Por lo menos en este momento. Por lo menos en este momento, tú lo sabes. Aunque luego tú quieras decir algo, ¿no? Muchas veces podemos decir cosas para agradar a una persona, pero podemos estar sintiendo, pues esta persona me cae fatal, pero bueno, tenemos que hacer ver que nos puede caer bien por lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte también importante dentro del componente emocional. Y luego, por supuesto, tenemos esa parte de conocimiento material, que al fin y al cabo es lo que nos hace trabajar especialmente con toda la materia que hay en el exterior, pero también nuestra materia, nuestro cuerpo. Cuando nosotros manejamos estos tres componentes, nuestro cuerpo está mucho más estable, es mucho más armónico y más saludable. Cuanto menos mentiras digamos, entre comillas, cuanto menos mentiras nos digamos, más salud vamos a tener. Porque claro, que tú te engañes a ti mismo y que digas, no, Federico no tiene gafas, a ver, no estás bien, ¿eh? Algo no te funciona. Porque no estás viendo bien, evidentemente porque a lo mejor no ves, o simplemente porque te quieres engañar porque quieres ver algo que no es real. Cuando nosotros trabajamos con esos tres campos y le damos esa armonía y esa claridad a la hora de decir las cosas y de sentirlas, nuestro ser está integrado en su totalidad y nos da una capacidad de perfección y de bienestar tremendo, de salud, por supuesto. Todo eso conlleva un estado de salud. Todo lo que se altere de aquí es enfermedad. Y todo lo que se altere de aquí también lo vamos a proyectar en la escritura, de la misma forma. Una pregunta, Jesús, que seguro que están formulando personas que nos ven ahora o nos verán más adelante, porque como todos saben, el programa se sube y lo podéis ver las veces que queráis. ¿Los colores juegan algún papel o son ilustrativos? Si, por ejemplo, que el triángulo también tenga dentro de ese triángulo también diferentes colores con diferentes formas, ¿es por algo específicamente?
Sí, vamos a ver, esto es simbología, ¿ves? Por eso me parece muy buena tu pregunta, porque realmente los colores tienen connotaciones. Por ejemplo, el color verde, que implica como el ser, es como un poco la totalidad, es un poco lo que nosotros conocemos como el todo, ¿vale? El todo en todas sus formas está compuesto de estos tres elementos. El color azul implica la parte cognitiva, es decir, el azul, cuando nosotros lo proyectamos o lo utilizamos o escribimos con ese color, desarrollamos más la capacidad cognitiva y, por lo tanto, la capacidad de conocimiento y de pensamiento. Cuando nosotros utilizamos más el amarillo en nuestra vida cotidiana, en nuestros ropajes, en nuestra escritura, ¿vale? Porque ahora gente diría, pero el color amarillo se puede escribir. Claro que se puede escribir en cualquier color. Pero si nosotros utilizamos ese color amarillo de forma cotidiana, quiere decir que nuestro potencial está más ubicado en la parte más emocional. Mientras que cuando utilizamos los colores rojos, igual en el ropaje que llevemos, a la hora de escribir, a la hora de llevar un vehículo, ¿vale? Porque evidentemente podemos tener la posibilidad o comprar un coche rojo, azul, amarillo o de cualquier otro color. Quiere decir, cada uno de ellos nos va a dar cómo es esa persona y lo que más tiene potenciado. Si utiliza el color rojo, habitualmente sabemos que es una persona que su conocimiento es más material, de lo tangible. Se mueve más en el componente de lo que es el bienestar económico o el bienestar desde el punto de vista de la materia. Y cada uno se va a mover más en un componente, simplemente por el color que está utilizando. O sea, que no están puestos al azar, tiene una simbología de fondo. Yo me acuerdo, Jesús, que probablemente tú lo recordarás también, cuando estábamos estudiando, pero bueno, estudiando en lo que llamamos colegio antes, ¿no? Habitualmente. Es verdad, no nos dejaban. Teníamos que, en la mayoría de los colegios teníamos que escribir en azul, porque el rojo era para los profesores, para corregir, y casi el negro prácticamente tampoco. Es decir, de alguna manera también se nos ha ido guiando un poco en este sentido, porque de mayores no solemos utilizar, por ejemplo, yo que tengo, tú los tienes muchísimo, utilizas diferentes tipos de bolígrafo. A mí me gusta combinar, pero es verdad que todavía hay como una especie de programación ahí inconsciente que dice, bueno, es que este color, no, si me pongo a pintar, a escribir así, no lo va a entender nadie, ¿no? Es decir, de alguna manera eso nos ha marcado también un poco esa simbología dentro de los colores de la escritura y también de bueno, la moda es distinto, porque la moda es un poco más cambiante. En la ropa me refiero. Claro, pero tú piensas que al principio hablaba un poco de la escritura, el poder que tiene en cuanto a esa energía que proyecta, pero también, por supuesto, emite una energía. Que si invertimos el proceso desde la parte mecánica, cuando escribimos, a lo que recibimos de información, hace el proceso contrario y llega al cerebro. Por lo tanto, cuando nosotros estamos metiendo una información, el color tiene mucha importancia en esa información. Entonces, desarrollamos más la parte cognitiva. Pero claro, el desarrollo de la parte cognitiva, como tú dices hace un ratito, nos obligaban a escribir con el bolígrafo azul y de hecho todavía casi se sigue haciendo, casi. ¿Qué es lo que hace? Desarrollar más la parte de lo que es lo tecnológico, lo científico, dejando en segundo lugar lo espiritual, lo emocional, los sentimientos, las sensaciones. Quiere decir, de alguna forma, inconscientemente, evidentemente no creo que se haga conscientemente, bueno, creo que no se hace conscientemente, se deshumaniza un poco a la persona. Y que se desarrolla más toda la tecnología, y de hecho es así. Quiere decir, la tecnología en estos últimos años ha avanzado de forma exponencial. Esto creo que lo sabemos todos. Últimamente, la inteligencia artificial ya ha llegado a unos límites tremendos. Que curiosamente, si nos ponemos un poco a mirar, pues no hace mucho tiempo, la mayoría de los investigadores, trabajadores, técnicos, propietarios de las empresas de Silicon Valley, donde está la mayor cantidad de personal que trabaja desde el punto de vista de la creación de toda tecnología, resulta que estos señores llevan a sus hijos a colegios donde no se utilizan las técnicas de trabajo electrónica, ¿no? Las pizarras son manuales con tiza. Cierto. Escriben en papel con un bolígrafo. Los libros están escritos a mano y no están ni siquiera mecanografiados. Entonces, yo me planteo a veces cuando escuchas esas cosas,
¿Qué saben estos señores que los demás no saben? Ujú. ¿La escritura tiene mucho poder? Vale, os lo garantizo, la escritura tiene mucho poder. Y simplemente con ese detalle, personas que son multimillonarias, ¿por qué utilizan esa tecnología tan antigua en vez de la que ellos manejan de forma cotidiana y hacen que sus hijos escriban y las manejen de esa manera? Quizás porque se han dado cuenta del poder que tiene la escritura y lo que puede mover dentro de un ser humano. Seguramente que sí. Totalmente. Seguramente. Vamos a pedirle de nuevo a Frank que nos coloque esa lámina. Y si quieres completar algo de este dibujo, pasamos ese triángulo a su vez dividido en tres partes, muy interesante, que además Ujú. pone nada menos y nada más. Dios, Padre, Hijo Dios. y Bueno, Espíritu Santo, en fin. ¿Qué sí, nos bueno, quieres comentar aquí, Jesús? sí, vamos a ver, yo he cogido bueno, he hecho, mejor dicho, este dibujo, un poco para utilizar esa simbología, ¿vale? Porque en la religión, igual que en la espiritualidad o en el misticismo, se utiliza la simbología. Es decir, no todo lo que se ve es lo que hay, sino lo que hay detrás del símbolo, y luego lo iremos viendo. Yo he cogido y he hecho este símbolo porque el triángulo, dentro de lo que es la religión, por ejemplo, católica, define un poco lo que es la existencia de Dios. Pero Dios no es un solo ser. Dios está dividido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vale? La tríada que conocemos todos, o bueno, más o menos en España es bastante habitual conocerla porque, bueno, nosotros nos hemos criado en esa religión, practiquemos o no, pero nos hemos criado en esa religión. ¿Vale? Por lo tanto, cada uno de estos símbolos, si os fijáis un poquito, tienen los mismos colores que hemos visto hace un momento. ¿Vale? El azul, que sería un poco la parte del padre, la inteligencia, lo que es el pensamiento, lo que es aquello que nosotros proyectamos, ¿vale? Eso sería esa parte de Dios. El Espíritu Santo está en color amarillo, lo he dibujado en forma de paloma, como lo hemos visto en todos los libros de religión o de espiritualidad, que simboliza la parte más emocional, lo intangible, porque el Espíritu Santo no se ve, no se toca, no se palpa, es algo intangible, pero sabemos, o bueno, más o menos sabemos que existe, de alguna manera, ¿vale? Ya cada uno con sus creencias. Y luego el Hijo está, por supuesto, haciendo referencia a Jesucristo, desde el punto de vista de que es el verbo se hizo carne, que dice, es la materia, es lo tangible. Dios se proyecta a través de su Hijo, a través de la carne, como un ser. Igual que en la escritura, la masa corresponde al Hijo desde el punto de vista de lo que se queda proyectado. Luego, lo que es la parte, digamos, de del tiempo correspondería al Padre, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y el Espíritu Santo, que es lo que se mantiene como algo emocional, como esa parte que está relacionada con la longitud que tiene el trazo. Es algo muy curioso, pero repite, simbólicamente hablando, por supuesto. Esto es un tema muy profundo, pero bueno, simplemente de una pincelada para que todo el mundo vea que se puede mover en todos los planos de la existencia, no necesariamente en algo que podamos pensar que no me lo creo. Bueno, no te creas esto, pero lo que he hablado hace un momento a nivel cognitivo, eso lo podemos ver en cualquier libro de psicología. Yo he dado el matiz desde el punto de vista de lo que es la escritura, pero en cualquier libro de psicología de hoy, del siglo XXI, lo vamos a encontrar. Por lo tanto, ¿es Muy bien. científico? ¿No es científico? ¿Vale? Que cada uno se plantee la cuestión como considere. Es real, como yo digo. Es real. Vamos a seguir avanzando, vamos a pedirle, y ahí tenemos justo debajo, Uh-huh. bueno, tenemos dos rectángulos. Uh-huh. Coméntanos un poco, empezamos por uno, luego pasamos al otro. Tenemos también un rectángulo, también con colores. Podemos Sí, decir que hablas ¿ves? y pone mente. Curiosamente, el Claro, de abajo, y es como si fueran tres partes, ¿no, Jesús? eso es. Si nos fijamos en lo que la parte física, la emocional y la cognitiva, que es de lo que acabamos de hablar, seguimos manteniendo los colores, si los fusionamos, construimos un triángulo, ¿vale? Que sería la mente del ser humano. O sea, realmente la mente, para mí, ¿vale? La mente es algo que está muy por encima del ser humano. Pertenece al ser humano, pero que dentro de esa mente se encuentran estos tres elementos. La parte física, la parte emocional y la parte cognitiva. Cuando nosotros trabajamos con la mente, lo que hacemos es
a través de la escritura, diferenciarlo. O sea, tenemos esa capacidad, la escritura tiene la capacidad de diferenciar esos tres componentes. Por eso podemos trabajar con los tres si queremos o con la totalidad, ¿vale? Pero siempre a través de la escritura y, por supuesto, de otras técnicas que pueda haber diferentes a la escritura que trabajen con estos componentes. Pero yo quería hacer un poco ese referente. La mente lo que ha buscado es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y a través de él nuestro sistema nervioso para proyectar todo. Y una de las formas de proyección es la escritura. Es decir, la escritura tiene ese poder que decía antes porque a través de la escritura la mente se proyecta. Ha buscado como a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso para proyectarse. La verdad es que ha sido muy inteligente. Lo único que cuando tú analizas una escritura sabiendo esta disciplina de trabajo, esta técnica de trabajo, puedes conseguir ponerte en contacto con la mente del ser humano y tanto para recibir información como para devolver información podemos utilizar la escritura. O sea, tremendo, tremendo el poder que puede tener la escritura. No os lo podéis imaginar. No lo podéis imaginar. Está claro. Vamos a pasar a la siguiente ilustración, el siguiente gráfico, que aquí tenemos, aquí no tenemos colores, pero bueno, es como un eje, ¿no? Son dos ejes. Cuéntanos un poco, Jesús. Sí, vamos a ver. Este eje hace referencia a los diferentes trazos que podemos construir en la escritura. Generalmente hay como 4 direcciones. Las podemos relacionar con, bueno, con un eje de coordenadas, porque tenemos aquí un eje de coordenadas, si os dais cuenta, ¿vale? Donde está el eje de las X, donde está el eje de las Y. Esto es física, ¿vale? Vuelvo otra vez, esto es física. Volvemos otra vez a lo científico. O sea, pasamos de una cosa, pasamos al otro, pero seguimos el mismo patrón. Es decir, al fin y al cabo todo está unido, ¿vale? Cuando nosotros proyectamos la escritura, vamos a proyectar inicialmente 4 direcciones diferentes. Podemos pensar en cualquier letra, cuando tú la estás construyendo, hay movimientos que suben, hay movimientos que bajan, hay movimientos que van hacia la izquierda y hay movimientos que van hacia la derecha. Es decir, norte, sur, este y oeste. Es decir, son los 4 puntos cardinales donde nosotros nos movemos y nos ubicamos. De hecho, cuando nosotros utilizamos el móvil, y vuelvo otra vez un poco al móvil, para ir a un sitio, ¿y qué es lo que hacemos? Le metemos coordenadas, ¿vale? Decimos, estamos en este punto, ¿vale? Ubicación, eje, ya está, ya te ha colocado y dices, estás en tal calle, tal número, calle Fuencarral 42, aquí está, dices, bien, ahora quiero ir a la Puerta del Sol y te dice, vale, pues coordenada de la Puerta del Sol, longitud tanto, latitud tanto. Y a partir de ahí tú te vas moviendo. Por supuesto que te puedes ir por cualquier sitio, ¿vale? Pero tú llevas una dirección. Que si en la escritura hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esas 4 coordenadas y depende hacia dónde vayamos moviéndonos, pues tenemos unas, digamos, cualidades específicas. Que decir, en la escritura hay como cualidades que corresponden un poco a comportamientos y situaciones del ser humano que nos llevan a, cuando nos movemos, por ejemplo, en esta gráfica que he hecho aquí, hacia la parte norte de la escritura, vamos buscando la practicidad. Y cuando digo la practicidad, vamos buscando lo práctico. Aquello que nos produce bienestar, nos produce nutrición, nos llena de vida desde el punto de vista de aquello que conseguimos y de aquellas cosas que podemos ir adquiriendo a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra vida, ¿vale? Pues todos los movimientos que vayan hacia el norte en la escritura van a ser movimientos de practicidad, conseguir objetivos, buscar el objetivo para bienestar personal, ¿vale? Mientras que cuando, por ejemplo, trabajamos hacia el oeste, que pongo aquí como profundidad, ¿vale? Que es regresar en la escritura, pues lo que hacemos es buscar en el interior de nosotros mismos, nuestra parte más profunda, lo que somos, nuestro ser más profundo, nuestras cualidades más escondidas, inclusive nuestra parte más animal también, aquella parte que nos hace dudar en determinadas situaciones y que nos pone en un estado de estrés o de malestar en un momento determinado, cuando tenemos pensamientos terribles o pensamientos de odio o de destrucción o de daño, generalmente para nosotros mismos, ¿vale? Como por ejemplo, cuando una persona tiene un problema depresivo, se mueve mucho hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque provoca muchas situaciones de malestar interno. No sabe salir de esa situación interna. Entonces, se verán muchos movimientos relacionados con los trazos que van hacia la parte oeste del papel.
eso lo podemos analizar en la escritura. Luego hay una laminita para que lo veáis un poco. Por ejemplo, en el caso de los movimientos de bajar, que pongo seguridad, ¿qué quiere decir? Que los movimientos que van hacia el sur del papel generan seguridad en la persona. Seguridad a la hora de hacer cosas, seguridad en sí mismo, seguridad para conseguir objetivos, seguridad para mantenerse estable en la vida y tener sus pilares bien sujetos. Y eso le va a dar la fuerza para conseguir aquellas cosas que considere que son beneficiosas desde el punto de vista de la seguridad. No desde el punto de vista, como hemos visto en la partida, que es nutricional, algo que nos beneficia nutricionalmente. No, en este caso es la seguridad que nos da el estar colocados en nuestro eje y saber qué es lo que queremos y cómo ir a por ello, ¿vale? Es otra forma de proyectarnos. Mientras que, por ejemplo, todos los trazos que van hacia la parte este del papel, a la trascendencia como he puesto aquí, lo que nos da es la capacidad de relacionarnos con el entorno, en todo el amplio sentido de la palabra. Cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo entendemos, cómo nos divertimos, cómo viajamos, cómo trascendemos en el espacio y en el tiempo. Es decir, es algo que nos lleva hacia el exterior, hacia relacionarnos con los demás, hacia los amigos, hacia aquellas personas que nos puedan, digamos, aportar sensaciones divertidas, nosotros podamos aportar conocimientos, estudios, todo eso lo vamos a ver en esos movimientos que oscilan hacia la derecha del papel o a la parte trascendente de la escritura. ¿Vale? Vamos antes de continuar, tenemos, Jesús, una pregunta de Pilar Álvarez que nos dice, la tenemos ahí sobreimpresionada. ¿Con el paso del tiempo se puede cambiar la forma de escribir? Yo he cambiado, no mucho, que escribo algo más clara, aunque a veces depende de mi estado emocional. Sí, mira, fíjate, ella misma lo está diciendo. Mi escritura depende de mi estado emocional. Evidentemente, cuando tu estado emocional está alterado, pues evidentemente la escritura genera pequeñas fluctuaciones. Eso quiere decir que en la escritura se proyecta tu estado, ¿vale? Fíjate, ella misma lo está diciendo ahí, sin darse ni cuenta lo ha proyectado. Lo está afirmando. Lo está verbalizando. ¿Qué quiere decir? ¿Que la escritura va siendo cambiante? Claro que va siendo cambiante. A lo largo de nuestra vida la escritura va cambiando, porque digamos, las capacidades que se tienen a una determinada edad son diferentes a las que se van teniendo a edades diferentes. Es decir, cuando somos niños tenemos unas cualidades que tenemos que ir desarrollando, ¿vale? Para entrar, bueno, pues para estudiar, para comprender, para coger un poco todo lo que se nos presenta. A medida que vamos creciendo, nos metemos en el mundo laboral, cambia nuestra escritura, hay pequeñas modificaciones. En esencia no cambia, ¿vale? El ser humano en esencia no cambia, pero sí cambia en formas de relacionarse, en formas de contacto, formas de entender la vida, forma de adquirir conocimientos o formas de trabajar, mayor capacidad de desarrollo, mayor cualidad a la hora de ser más productivo. Todo lo contrario, podemos entrar en fases de pereza total y no queremos hacer nada. Depende de muchas cosas que hayamos vivido en nuestra vida, ¿vale? Desde el punto de vista de la genética y desde el punto de vista de lo que es la relación medioambiental, que también nos da una información, porque claro, evidentemente, vamos a pensar una cosa muy sencilla. Si una persona nace en el seno de una familia muy rica, su proyección en la vida es diferente a la persona que nace en el seno de una familia muy pobre. La escritura va a variar. A mejor o peor, lo vamos a dejar ahí, pero sí que es cierto que va a variar, porque va a tener unos condicionantes que la otra persona no tiene, o unas cualidades que la otra persona no tiene. No quiere decir que el que nazca en el seno de una familia más pobre sea menos inteligente, no, en absoluto. Tenemos en este planeta ejemplos de personas humildes que han llegado a situaciones tremendamente poderosas y personas con un conocimiento y un coco tremendamente desarrollado. Por lo tanto, eso es absurdo. Pero sí que es cierto que las cualidades medioambientales pueden influir en la persona, en positivo o negativo, a positivo o negativo. O sea, porque, no sé, pongo como un ejemplo, hace un tiempo una persona que venía a la consulta venía enfadada y me dice, Jesús, de verdad estoy harto de estas tonterías. Él era profesor de golf y me dice, te voy a contar una cosa que me ha pasado hoy con uno de los alumnos, un chico que tiene 18, 19 años tenía, y estaba enfadadísimo con su padre. Es que mi padre es lo peor del mundo porque es que
le dije que me regalara un Ferrari y me ha regalado un Porsche, de mi padre es un... Bueno, en fin. Y dices, vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué hacemos contigo? O sea, irracional, ¿no? Bueno, pues eso te digo que eso, pero puede pasar en otro plano, de otra manera. Por eso digo que eso es absurdo. Pero sí que es cierto que la escritura va modificándose a lo largo de la vida y también es cierto que va modificándose porque a medida que vamos creciendo podemos tener enfermedades y esas enfermedades se van a proyectar en la escritura. Si tú no la tenías antes, con 20 años no tenías una enfermedad y con 40 sí la tienes, tu escritura va a proyectar esa enfermedad. Por lo tanto, sí cambia la escritura. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. La escritura se cambia a peor, por decirlo de alguna forma, pero también podemos corregir la escritura y hacer que esa parte que estamos deteriorando, por las circunstancias que sea, ¿vale? Por nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, por nuestra... En fin, por muchas características podemos modificarlas para que eso vuelva otra vez a restaurarse. Y entonces patologías o enfermedades que podemos tener a través de la escritura, cambiando la escritura, que sería grafoterapia, realmente la idea, podríamos modificarlas, llevando el proceso inverso que he dicho antes, de la mente a la escritura, pues de la escritura a la mente. Simplemente haciendo que la mente comprenda que tiene que cambiar cosas para que el ser humano esté más sano, nada más. Seguro que a Pilar Álvarez le ha servido muy ilustrativa la respuesta. Vamos a seguir, vamos a continuar, que tenemos, a ver si... Me gustaría que pudiéramos... este habíamos acabado ya, ¿verdad, Jesús? Me parece que sí, perfectamente, sí. Vale, seguimos avanzando y ahí vemos justamente una serie de símbolos que están muy relacionados con diferentes culturas. Vemos la cruz, el yin yang, vemos una runa, bueno, vemos la cruz ansada y vemos también que es una forma de runa que tiene mucho que ver también con el tema de la paz. Bueno, coméntanos un poco. Y luego veo que hay otra ya de letras que puede ilustrar bastante, pero ¿te parece? Comenzamos con el primer rectángulo de símbolos. Sí, si nos fijamos aquí, yo he puesto estos símbolos que significa en sí mismo, significan algo. Quiere decir, es una cruz que significa, pues lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, el norte, el sur, el este y el oeste. Significa la cruz cristiana, significa la cruz de Cristo, significa la cruz donde fue clavada Jesucristo, significa pues la tierra, el fuego, el aire y el agua. Quiere decir, son simbolismos que simplemente la propia proyección de ese símbolo nos está moviendo cosas dentro de nuestra mente, porque nuestra mente, una de las cosas que hace es trabajar por simbología. O sea, nosotros la información que cogemos son símbolos. Lo único que los traducimos. Y los traducimos, claro, lo primero que tú ves es una cruz, ya está. Hay gente que dice una cruz. ¿Qué ves aquí? Una cruz, vale. ¿Ya? Sí, ya. Vale. Tu mente no da mucho de sí. Claro, si dices, no, veo una cruz, pero veo eso, el norte, el sur, el eje de coordenadas, ya te está dando muchísima información. O si tú ves el siguiente símbolo y dices, ¿aquí qué ves? Pues no sé, dos cosas, una negra y otra blanca. Dices, muy bien, vale, premio para el caballero. Uy, falta un puntito blanco, por cierto, ahora que me acabo de dar cuenta. Vale. Perfecto. Ahí falta. Eso es para que estuviéramos atentos. Lo has hecho para que estuviéramos atentos. Bueno, pues evidentemente ahí lo que tenemos es el símbolo del yin yang, que es la parte masculina y la parte femenina que existe en todos los elementos de la naturaleza. En todo existe una parte masculina y una parte femenina, especialmente en el ser humano, ¿vale? Ahora mismo que se habla mucho de la ley de género, por ejemplo, en España, evidentemente esta sería la ley de género más perfecta y maravillosa que tiene el ser humano, porque en cada ser masculino hay un componente femenino y en cada ser femenino hay un componente masculino, ¿vale? Y aquí no estamos hablando ni de hombres ni de mujeres, solamente de la masculinidad y de la feminidad, que tenemos todos, hombres y mujeres, sin excepción. Sin excepción. Por eso, en toda parte femenina hay una parte masculina y en toda parte masculina hay una parte femenina. Por lo tanto, simboliza el todo dentro de lo que es el ser. Vaya, es un símbolo muy poderoso, ¿eh? Es un símbolo muy poderoso precisamente por eso, por todo lo que significa. Aquí, por ejemplo, la siguiente es una triqueta, que es un símbolo celta, que está implicado con, pues un poco con lo que hemos visto antes, con la parte cognitiva, con la parte emocional y con la parte material. Y este símbolo simboliza esos tres elementos, o Dios desde el punto de vista de los elementos que hemos visto.
Evidentemente los dioses, por llamarlo de alguna forma, que tenían los celtas eran diferentes a los nuestros en nombre, pero no en esencia. No en esencia, pero sí en nombre. ¿Qué quiere decir? Que da igual cómo se llame el dios o los dioses, generalmente yo diría en casi todas las culturas, no en todas, por supuesto, en casi todas las culturas o en casi todas las religiones, siempre tenemos tres elementos o tres dioses principales. En prácticamente todas las culturas. Por lo tanto, la lámina, perdón, el dibujo que hemos visto antes sobre Dios, lo podemos llevar también en este plano. Y sin embargo, esto lo vemos en muchos sitios, la gente Sí. lleva cadenitas colgadas, en fin. Es un símbolo que si supiéramos lo que es, pues nos daríamos cuenta que estamos llevando colgado la deidad, la Trinidad, aunque sea celta. ¿Vale? Pero estamos llevando la Trinidad. Pero también es verdad que estamos en un momento de la historia donde si llevas a colgado a Jesucristo eres no sé qué, y no voy a decir nombres, pero si llevas este otro símbolo ya no, porque es celta. Sí, hay una cierta, comparto contigo, pero al final estamos hablando, tú lo dices, de en lo mismo, esencia de lo en mismo. esencia de lo mismo, eso es. Pero bueno, eh, tenemos que despertar, que es un poco lo que decía al principio, tenemos que despertar. Despertar de la conciencia, es verdad. Y Seguimos luego, con el siguiente, que es un símbolo, ¿verdad? Que se ha hecho muy universal también. sí, es el símbolo del amor universal, ¿vale? Lo que debemos de practicar es como el todo, por eso es un círculo, donde se divide al final entre ramas, volvemos otra vez a la tríada, ¿vale? Pero significa o simboliza el amor universal. Se utiliza, de hecho, en los años 60, 70, ¿sabéis que es el símbolo que se utilizaban los hippies? Por el amor universal, ¿vale? Bien, pues este es el símbolo del amor universal. O sea, es un símbolo también muy poderoso porque implica, si tú lo llevas, es una persona que das amor o que recibes amor de los demás, ¿vale? Lo único que si llevas ese símbolo puesto y luego te lías a dar palos a la gente, pues es un poco contradictorio, ¿vale? Sí. O sea, pero lo vamos a encontrar también. Pero vamos, su simbología es esa, no es simplemente un redondel con tres palitos, no. Es el amor universal, ¿vale? Su significado. Y por último nos encontramos la llave de egipcia. Pues es algo parecido a perdón, sí, es una llave, es la llave Sí, sí, egipcia. es una Muy llave parecida realmente. a la cruz. Evidentemente, todas las religiones tienen connotaciones, ¿vale? Todas las religiones a través de la historia han estado un poco influenciadas unas por otras, ¿vale? O sea que la cruz cristiana puede haber una influencia muy específica en este símbolo, pero también implica no solo como una cruz, sino la llave que abre todas las puertas del conocimiento, la llave que abre al universo, a nuestro universo interior o a nuestro universo exterior. Por eso os decía antes, el despertar de la conciencia es una apertura a otras realidades, porque no todo lo que se toca, o sea, perdón, aparte de lo que se toca hay otras cosas que no se tocan, pero existen. Por ejemplo, si vuelvo al símbolo anterior, el amor universal no se puede calcular. Yo todavía no he encontrado ningún físico, ningún matemático que haya hecho un cálculo que diga, el amor pesa tanto, vale tanto, tiene tal medida. No, eso no existe, no lo encuentro. Vamos, todavía no ha habido nadie que se le haya ocurrido. ¿Por qué? Porque es algo abstracto. Pero sin embargo, todos creemos en el amor. Universalmente, todo el mundo, absolutamente todo el mundo cree en el amor, porque tiene padres, por lo tanto, quiere a los padres o ha recibido información de los padres, pero no se puede calcular, ¿vale? Entonces, Exacto. no toda la No es ciencia cuantificable objetivamente, no se puede en ese sentido. Pero es real y auténtico, como tú es citas. real y auténtico, exactamente. Por eso digo, la simbología es muy importante y, por supuesto, llevado. Todo esto lo podemos llevar a la escritura, ¿vale? Porque la escritura también tiene una parte masculina, femenina. La cruz lo Claro. hemos visto hace un momento, la tríada con el triquete lo hemos visto también, la llave del conocimiento. Cuando tú conoces la escritura, tienes la llave del conocimiento, porque puedes entrar en lo profundo del ser humano, en la mente del ser humano. Tienes una llave que te abre la persona para que tú puedas entrar y ayudar, ¿vale? Importante. Fíjate, antes de pasar a la siguiente, evidentemente no vamos a poder hoy tendremos que dejar para otro programa, Jesús, toda la Sí. otra parte porque quedan bastantes también. Y además, antes de pasar hay una pregunta de José Álvarez que te la paso y dice, ¿la escritura automática tiene algo que ver con el subconsciente?
Yo me imagino que se referirá a lo que se llama, lo que hacen muchas veces muchos medium, lo que se llama psicografía, en parapsicología, escritura automática. Entiendo que debe de ir por ahí la pregunta. Sí, yo entiendo que sí, porque la escritura automática, desde luego, la conocemos como algo que sale de la parte más subconsciente o inconsciente de la persona. Sí que es cierto que cuando tú proyectas la escritura, hay una parte de la escritura que es inconsciente, ¿vale? De hecho, tú miras el inconsciente de la escritura de una persona, no solamente lo que te dice. Por eso hablaba antes de lo que es la parte cognitiva, es la parte consciente, que es lo que la persona te puede decir. Y la parte inconsciente es lo que la persona no sabe decir con palabras, pero en su escritura sí lo proyecta. Y una escritura automática también nos vale para saber cosas muy profundas de la persona, siempre que no hablemos desde el punto de vista, a lo mejor, de la mediunidad, ¿no? Que una persona pueda, que todo esto ya sería otro tema Claro, diferente, donde yo no por controlo eso, específicamente, pero por lo que yo puedo leer dentro de mis lecturas y conocimientos, sí que parece ser, ¿vale? Porque ya os digo que yo eso no lo puedo decir en primera persona, simplemente por mis lecturas. Que puede haber como una especie de influencia de un ser que ya no existe dentro de una persona que la hace escribir de una determinada manera. Y eso puede ser también una escritura automática donde, claro, si eso se proyecta de esa forma, vamos a suponer hipotéticamente que eso es verdad, ¿vale? No vamos a cuestionar ahora mismo, vamos a suponer que es verdad. Por supuesto que estaríamos analizando la escritura de ese ser, no de la persona que escribe, porque escribiría por mano de otra persona. Su mano sería una herramienta, pero no sería la persona, sería simplemente una herramienta. Pero eso ya es un tema mucho más sí, es un serio tema, y que se sale un claro, poco de este contexto. de lo que es la simbología y la escritura. Pero Exactamente. agradecemos una pregunta muy interesante a María José Álvarez. Sí, sí, Aprovecho por tanto a supuesto. ella como a Pilar de mandarles a las dos un cordial saludo. Vamos a ver si te parece ese último, porque dejamos así porque tenemos unos cuantos detrás. A ver si nos puede colocar Fran un momento la lámina completa, porque yo recuerdo, sí, nos quedarían bastante simbología muy específica y yo creo que podemos dejarla en este último rectángulo, que además Ajá. aparece, es la L y la G, ¿no? Correcto, Sí, sí. eso es. Aquí lo que he querido O poner ha la sido J, dos no me digas letras. la J, la G, la J, perdón. Sí, una L y una J. Han sido dos letras un poco al azar, las primeras que se me han ocurrido, para coger, digamos, un poco todas las zonas dentro de la escritura. La escritura, si miramos un poco la lámina, pone zona superior, zona media, zona inferior. Generalmente todo el mundo trabaja en cualquier, digamos, tipo de escritura, se suele trabajar esas tres zonas. Generalmente, luego hay escrituras como la china, la japonesa, que tienen pequeñas variantes. Pero bueno, vamos a tocar esta escritura que la conocemos habitualmente de forma más generalizada a nivel universal. Si nos fijamos un poco aquí, lo que yo he señalado con flechas es lo que hablaba en la lámina que estaba un poco más arriba. Eso es la dirección que lleva cada uno de los trazos. Por eso os decía, si bajas, Frank, y miramos la siguiente, la que estábamos mirando ahora, perfecto, muchas gracias. Ahí es, Si nos fijamos, centramos en ella. eso es, tenemos trazos que suben, ¿vale? Que están señalados con una flecha, que son, por ejemplo, el primero que sube, que pone SD, quiere decir sube por la derecha, es un trazo que sube, pero es curvo, tiende a subir, pero con una curvatura. Por eso decía que dentro de la escritura tenemos tres trazos que suben, cada uno tiene una significación desde el punto de vista simbólica y desde el punto de vista funcional, pero van en la dirección de subida. Nos encontramos ese sube por la derecha y si, por ejemplo, nos vamos a la J, hay otro que pone sube centro, o sube C, quiere decir sube centro, que significa otro trazo que también sube. Y luego, un poquito más abajo, pone otro que es SI, que quiere decir sube izquierda. Por lo tanto, ahí tenemos, entre dos letras diferentes, tenemos esos tres trazos que suben. Jesús, Igual. discúlpame, una pregunta. En la L sí tienes apuntado inferior, aunque parece que, o sea... No, ahí no hay nada inferior. Sería media, ¿no? Se quedaría en media, ¿no? Claro. Se quedaría en la zona media, sí. La L, por ejemplo... No profundiza. No profundiza, no. Eso que he puesto es simplemente para seguir la dirección, pero no tiene nada que ver con lo que es el trazo en sí. Sí, por ejemplo, la primera letra estaría en la zona superior y en la zona media. Mientras
que la J, por ejemplo, estaría en la zona media y en la zona inferior. Por eso he cogido 2 letras que se movieran en esas 2 zonas. Por supuesto, cada una de las zonas es, ¿cómo os diría? Esas zonas en general simbolizan el universo de la persona. Entonces, dentro del universo de la persona, los trazos de la escritura, digamos, se mueven dentro de ese universo del ser humano. Por lo tanto, depende en el lugar que esté hecho cada uno de los trazos y la simbología de ese trazo, la persona se mueve de una determinada manera. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando te mueves en tu casa, cuando te mueves en el trabajo, cuando te mueves en el cine, cuando te mueves en una sala de diversión o en una discoteca. Son zonas diferentes donde los movimientos son diferentes. Por lo tanto, tus universos van cambiando, depende de las circunstancias. Y a cada uno de los lugares tú te mueves de una forma determinada. Si tú, por ejemplo, como caso un poco extremo, imaginaos cuando una persona va a la discoteca, se mueve en ese universo, pero se va a la discoteca, pero no baila, se queda en un rincón, se esconde, no quiere moverse, se queda quietecito. Los amigos que piensan, joder, ya estaba esta otra vez ahí, que es más aburrido que nadie. Bien, porque ese universo no te gusta, no te quieres mover ahí, ¿vale? También es cierto, tú te puedes ir al bar y tomarte una cerveza y un pincho y estupendamente. Si te tomas 40 cervezas, pues estás en un universo, sí, que te corresponde, pero ya estás haciendo una función que no te corresponde, porque has bebido demasiadas cervezas en ese universo. Por lo tanto, te vas a hacer daño, ¿vale? Por eso digo, en cada universo se puede mover una persona de una determinada manera y también por exceso o por defecto, ¿vale? Tú dices, pues me voy de viaje. ¿Y qué te vas a llevar? Pues me voy a Sudáfrica. Me voy a llevar el anorak, me voy a llevar las botas de montaña, me voy a llevar, no sé, el bacuto de alta montaña y vas a decir, ¿pero vas a África o te vas al Polo? Depende de donde vayas. Claro, dices, algo no me cuadra. Pero dices, Sí. no, me voy a llevar un bañador y la toalla. Pues está muy bien porque allí vas a pasar calor. Así que llevas lo adecuado. Pero podemos llevarnos cualquier otra cosa. Lógicamente, si tú estás en el lugar que te corresponde y con las funciones que te corresponden, quiere decir que hay armonía en ti. Si tú te saltas esa armonía, quiere decir que hay algo en ti que no está funcionando. Por lo tanto, tienes una alteración o una enfermedad. Por eso, los trazos dentro de la escritura son muy importantes y depende de dónde estén construidos, nos va a dar una información muy específica de cómo tú te estás moviendo y qué es lo que te perjudica o qué es lo que te beneficia. Perfecto, la verdad es que es un tema, seguiremos ahondando, tenemos que dejarlo aquí porque hay otra parte que nos llevaría otro programa entero de comentar y así generamos buen ambiente y que nos lo pidan las personas que nos ven, nos han visto en directo y sobre todo en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya sabéis que el programa lo podéis ver hasta degustar, hasta la saciedad, podéis disfrutarlo. Y ya en la recta final, agradecer a mi buen amigo, el profesor Jesús Morales, que una vez más Jesús haya estado aquí compartiendo, como siempre, dando más que información, dando conocimiento, aportando soluciones reales que son importantes para el día a día. Para las personas que quieran conectar contigo, con Jesús Morales, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Con la página web? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, si alguien quiere saber algo más, mira, que ahí aparece. ha sido rápido, ¿eh? Total. Vale, pues en el Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas, que está en la calle Fuencarral 42, en el primero A de Madrid, pues digamos ahí está la consulta, porque evidentemente mi idea de trabajo, como bien decías tú al principio, es enseñar un poco esta metodología que es muy significativa, nos hace conocer muchas cosas de la persona y ayudar, por supuesto, y aquella otra parte que es la parte de grafoterapia, que es la parte de sanar a través de la escritura al ser humano en multitud de alteraciones, por no decir casi todas, ¿vale? Entonces, generalmente en el teléfono de contacto, en el 532 1835, que es del 91, porque es Madrid, digamos, podéis pedir a aquellas personas que le interesen o información o bien en la página web
Decimos Y que es Madrid, España, pero Jesús Morales realizas videoconferencias en otros puntos del planeta, evidentemente. Se puede realizar una sesión online perfectamente también. sí, eso es. Sí, la verdad es que esta parte sería una parte directa con la persona, pero como tú bien has dicho y conoces además, Sí, pues, hay muchos pacientes repartidos tanto por la península como por este planeta en diferentes continentes que hacen grafoterapia para mejorar, porque realmente no necesito ver a la persona desde el punto de vista física, solo su escritura, para poder, digamos, analizar, diagnosticar y a partir de ahí hacer una terapia para que esa persona pueda mejorar, cambiar ciertos aspectos de su vida o quitarse algún tipo de patología que le está agobiando o que no sabe cómo poder resolverla. Y sin embargo, con la grafoterapia, generalmente los procesos de evolución son bastante potentes. Pero bueno, quien quiera saber algo más, hay vídeos a través de la página o exacto. del canal de YouTube, que es el Centro de Grafoterapia. Ahí también pueden ver vídeos ilustrativos, preguntas, en fin. Hay muchas posibilidades de conocer un poco este sistema, pero ¿Qué es lo importante? Como yo suelo decir, que naveguen, que busquen, que se hay. encuentren enseguida. Pues la verdad, Jesús, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo aquí en Menú para el Alma y sobre todo para ese bienestar emocional, para ese despertar de la conciencia que tan necesario es, porque cuando estamos despiertos no estamos dormidos, valga la redundancia, si estamos despiertos podemos manejar la situación y no que la situación nos maneje a nosotros y es verdaderamente muy importante. Muchísimas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. A ti, Federico. Hasta luego. Ya es tiempo de decirte hasta muy pronto. Muy próximamente volveremos a abrir esas grandes alamedas para sentir que estás aquí y que estamos aquí, que somos una gran familia. Somos la familia que está siempre deseando contactar contigo. Recuerda lo infinitamente valiosa, lo infinitamente valioso que eres.